La historia de la renovación es la historia del avivamiento espiritual más importante que recuerda la historia reciente de América. Es una historia emocionante e intensa. Es la historia de hombres que se atrevieron a cruzar el río, a ser pioneros, a llevar sobre sus espaldas algo muy grande que estaba por venir. Y el Señor estuvo con ellos. Esta es la historia que nos atrevemos a contar. Yo creo que lo primero que el Señor hizo fue derramar sed. Buenos Aires, Argentina, ciudad cosmopolita como pocas. La más europea de las capitales latinoamericanas. Una urbe llena de sorpresas que nunca duerme. Es en esta ciudad donde comienza este relato, el año 1967. Bajo el gobierno militar, presidido por el general Onganía, un pequeño grupo de cristianos comenzó a experimentar un avivamiento único en la historia de la iglesia. Reuniones de oración los lunes por la noche. Alberto Darling era el anfitrión. Fue un tiempo muy importante para todos nosotros, esos encuentros de oración. Y Alberto Darling tenía una reunioncita en su casa de apenas unos pocos personas, eran unos 20, 25 que se juntaban. Él había una experiencia maravillosa, milagrosa en su oficina. Keith Benson lo invitábamos a los Hermanos Libres y paraba en mi casa, así que nos hicimos muy amigos. Un día vino Keith a verme a la oficina y me dijo, por supuesto nos apartamos para conversar, y me dijo: Alberto, ¿sabes que hablo en lenguas? Keith llegó a Tucumán y estuvo hospedado en la casa de Jack Chisler. Y en una noche, después de haber cenado, las hijas de Chisler le dijeron a Keith si no quería escuchar algunas canciones nuevas. Y él le dijo, sí, cómo no. Así que las chicas comenzaron a cantar. Y cuando comenzaron a cantar estas chicas, Keith quedó muy impresionado, porque él pensaba que iban a cantar algunos coritos nuevos, le iban a enseñar algunos nuevos coros. Keith tocaba el trombón a vara, y o sea que él sabía de música y pensó que iba a aprender algunos nuevos coros. Pero cuando escuchó a estas chicas, quedó impresionado, porque ellas no estaban cantando, estaban adorando a través de esas canciones. Y eso le conmovió en su espíritu. Y él ahí fue cuando dijo, yo quiero esto, yo quiero lo que ellos tienen. Y él fue ministrado, y él recibió el bautismo en el Espíritu Santo y comenzó a hablar en nuevas lenguas. Yo me pegué un susto, porque los Hermanos Libres a los pentecostales no los querían precisamente, y pensaban todas clases de cosas de él. Y él me dejó un folletito con los textos donde el Nuevo Testamento habla de las lenguas y del Espíritu Santo. Y yo me fui a casa con eso y empecé a revisar todo lo que me había dejado Keith. Y me puso un deseo tremendo en el corazón de vivir lo mismo. Para ese entonces, ya Keith Benson en ese tiempo tenía lo que llaman el Ministerio de la Alabanza. Iba a las distintas iglesias de fundamentalistas tipo Hermano Libre a predicar lo que es la alabanza. Y a mí me había prendido totalmente eso. Entonces cuando trabajaba tenía un baño privado, pues ya era gerente, y en ese baño yo me metía porque era totalmente privado. Me metía cuando quería orar y alabar al Señor. Y un día sentí un deseo intenso de ir al baño para orar.
Y ahí orando, me bañó el Espíritu Santo. Porque yo como viejo ahora me quebranto cuando hablo del pasado y cosas que quiero mucho, ¿no? Y no lo puedo evitar. Me da un poco de rabia, ¿no? Pero te digo, fue tan tremenda la visitación del Espíritu Santo. Yo nunca había escuchado hablar en lenguas. Y de pronto empecé ahí en el baño siempre, ¿no? Bueno, se inundó del Espíritu Santo. No sé cuánto tiempo estuve. Y otra vez vino Keith Benson. Y estábamos los dos charlando un rato. Y me dice, ¿qué te parece si los que ya hemos vivido esta experiencia nos juntamos todos un día por la semana? Y yo le ofrecí mi casa, que en ese tiempo vivía en una casona muy grande en el barrio de Cobran. Ahora, esa casa forma parte de la historia. Cuando me comentan de la casa de Darling, fui en marzo del año 67 a la casa de Darling. Era un grupo muy pequeño y eso me cautivó. Nunca había visto adorar a gente de esa manera. Y en el año 66 ya me habían invitado para un retiro que iba a haber en una localidad que se llama Mateo, un lugar de la Asociación Cristiana de Jóvenes, donde iba a haber un retiro espiritual. Y ahí, cuando fui a ese retiro espiritual, en abril del 67, ahí recibí el bautismo del Espíritu Santo, y muchos otros recibieron. Fue algo glorioso. La casa de Darling se convirtió en nuestro verdadero encuentro con hermanos que amaban al Señor y que estaban buscando profundamente a Dios y al Espíritu Santo, y vivir una vida en el Espíritu. Me acuerdo que la primera vez que fui me salió a recibir un sacerdote católico, y yo había sido enseñado en contra del catolicismo, y yo digo, ¿dónde estoy metiéndome? Y este sacerdote vino y me llamó hermano y me dio un abrazo, y después una monja y me llamó hermanito, y yo dije, ¿dónde estoy? Pero ya estaba en ese lugar, así que me llevaron adentro, y adentro era una casa muy amplia, muy grande, había muchas personas por todos lados. Y a mí me pusieron en un pequeño grupo de 6, 7 personas, donde comenzaron a contar cómo vivían a Dios, cómo vivían versículos, las experiencias. Y yo le pregunté al que me llevaba dónde estaba el frente de todo eso. Acostumbrado a los templos. No, dice, aquí no hay frente. Rápidamente, el Señor dio respuesta a las rogativas, y el pequeño grupo pasó en poco tiempo a mudarse desde la casa a un teatro con capacidad de 1.500 personas. El primer año, digamos, del 67, fue el derramamiento del Espíritu Santo. Cientos de personas iban recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, hablando en lenguas, entrando en la experiencia de los dones del Espíritu. Eso continuó en los años sucesivos, pero el primer año fue esa la experiencia marcante y la experiencia de la adoración. Pero luego, 68, 69 y 70, esos 3 años, fueron años muy intensos de revelación de la palabra. Eso en cuanto a Argentina. Después, en cuanto a otros países, pronto nos conocimos en Chile con Cristian Romo, que él estaba también experimentando algo similar. Al otro lado de la cordillera, un mover similar comienza a remecer la tierra. Todo se inicia con el llamado de Cristian Romo al ministerio. A la edad de solo 16 años, el futuro apóstol vivió una experiencia que cambió no solo su vida, sino que inició un avivamiento de grandes dimensiones. Visitaba Concepción, un pastor norteamericano de origen africano, y él vino a ministrar sobre el Espíritu Santo.
Y una de las cosas que me llamó la atención fue que dijo que si no estábamos llenos del Espíritu Santo, no había posibilidad alguna de que pudiéramos permanecer fieles a Dios y hacer las cosas que Él nos mandaba hacer. De tal manera que yo fui impactado por esa palabra. Y esa noche yo le dije al Señor, yo no me voy de aquí esta noche si no me llenas con tu Espíritu. Doblé mis rodillas y allí fue la experiencia gloriosa con el Espíritu Santo, de tal manera que cambió mi vida, mi rostro, todo cambió. Cambio de mente, cambio de actitud, cambio de manera de pensar, de vivir. Eso fue realmente el impacto en mi vida. El hombre que actuó de enlace entre nosotros fue Keith Benson, un hermano de origen norteamericano que estaba como misionero en Argentina. Después otro hermano que conocimos era Orville Swindoll, con quien me encontré por primera vez el 1 de enero del año 1967. Después Iván Baker es otro pastor de Buenos Aires, ya partió, está en la presencia del Señor, igual que Keith Benson. Ángel Negro fue otro de los pioneros. Juan Carlos Ortiz, él era pastor de la Asamblea de Dios, de la Unión de la Asamblea de Dios. Yo fui invitado por Darling porque yo era pentecostal de una iglesia bastante grande, entonces creían que ellos necesitaban un poco de ayuda porque había algunas cosas raras en las revelaciones, visiones, profecías. Entonces vamos a preguntar a un pentecostal que tiene más experiencia. Yo fui, y cuando fui y escuché y vi lo que pasaba, el Espíritu Santo seguramente me frenó. Yo dije, esta gente tiene algo que yo no tengo, tiene algo que los pentecostales no tenemos. No tengo que enseñarles, si les enseño lo que es lo pentecostal, los atraso. Así que dije, no quiero enseñar nada, yo quiero aprender. Y ahí entonces empecé a escuchar estos mensajes de Jorge Mitián, el señorío de Cristo, que nunca había... Él un día me apartó a mí solo, aparte, y me explicó todo lo que Jesucristo era más que Salvador, que era el Señor. Entonces yo lo entendí perfectamente porque conocía la Escritura, pero nunca se me ocurrió. Yo predicaba a Cristo como Salvador personal. Y decíamos el Señor Jesucristo, pero no sabíamos lo que implicaba. Con ese grupo de jóvenes trabajamos 7, 8 años predicando en plazas, en hospitales, en cárceles, recorriendo pueblos de alrededor. Pero después de esos 7, 8 años, como la iglesia armenia no aceptaba a los argentinos, nosotros al evangelizar había gente que se convertía. Teníamos mucho éxito en ese sentido, pero teníamos que mandarlos a las diferentes congregaciones de los barrios donde evangelizábamos. Entonces sentimos de parte del Señor evangelizar uno de los barrios de la capital federal donde no hubiera una congregación, y con los primeros convertidos empezamos una congregación. A los pocos meses ya teníamos 30, 40 personas. Los hermanos del equipo me pidieron si yo podía asumir la responsabilidad de ser el pastor de esa congregación. Así que soy pastor desde los 24 años en una congregación que nosotros empezamos en ese barrio desde cero. Producto de las reuniones que se comienzan a dar entre 1967 y 1970, el pastor conoce junto a sus condiscípulos la visión renovadora del reino de Dios. En el año 68, Jorge Mitián estaba estudiando la palabra para predicar esa noche en la congregación donde él estaba, en Villa Soldati, y él leyendo Filipenses 2, ahí se encuentra donde habla de que toda rodilla se doblará y confesará a Jesús como Señor. Mis ojos se abrieron ante esa revelación, vi que había una orden del Padre, que toda rodilla se doble
toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y eso enseguida me conecté con el otro versículo en Romanos capítulo 10, versículo 9, que dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, fue aquello que llamamos revelación de la palabra. Mis ojos se abrieron y comprendí que hasta entonces yo había predicado un evangelio incompleto o hasta cierto aspecto equivocado. Según la tradición evangélica, yo había aprendido que un pecador, para ser salvo, tenía que aceptar a Cristo como su Salvador personal. Pero la Biblia me decía otra cosa, que la orden del Padre era que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, y Romanos 10:9 dice que la condición para que el pecador sea salvo es aceptar, confesar con la boca que Jesús es el Señor. Bueno, eso me llevó ese mismo día a buscar en los evangelios las equivalencias y otros pasajes, y bueno, cuanto más leía, ahí se abrió delante mío lo que luego comprendimos que era el evangelio del reino de Dios. Jesús no predicaba simplemente el evangelio, sino el evangelio del reino de Dios, del gobierno de Dios. Y ahí el señorío de Cristo es lo que define que una persona acepte el reino, el gobierno de Dios sobre su vida. Ahí comprendí que la esencia del pecado es la rebelión, hacer yo lo que se me da la gana. Y para poder ser salvo, perdonado, transformado, justamente tenía que dejar la rebelión y aceptar a Cristo como la autoridad, como el dueño de mi vida. Bueno, allí comprendimos que nuestra conversión, aunque sincera, era incompleta. Entonces vimos la necesidad de completar nuestra conversión personal, luego familiar, luego veíamos la necesidad de reevangelizar a toda la congregación y a todas nuestras congregaciones con la visión del evangelio del reino de Dios, para que cada persona que ya había aceptado a Cristo como su Salvador, ahora complete su conversión aceptándolo como Señor. Ahora, Juan Carlos fue el vocero más importante que tuvimos en aquel tiempo. Él, cuando captó todo esto, lo comenzó a predicar por todos lados. Me acuerdo en la década del 60, allá en Temuco, cuando Juan Carlos predicó muchísimo sobre este tema y le dio muy a fondo en ese lugar. Soberanamente, el Señor entregó a Cristian Romo el mismo mensaje renovador que paralelamente revolucionaba Argentina, sin conocer aún lo que está ocurriendo en ese país. Corrí el año 71 al 72, cuando fui elegido para un trabajo nacional en Chile que se llamó Evangelismo a Fondo. En este trabajo tuve que tomar contacto con la mayoría de las denominaciones y allí yo me sentía muy contento por la unidad que se iba a producir. Pero pasado el tiempo esto fue llegando a un nivel de tal conflicto en mí al ver que no había unidad, sino que cada uno bogaba para su propio bien. Entonces yo me afligí mucho y en esa aflicción busqué al Señor, y en un momento de mi vida, en el año 72, vi que había una necesidad en la iglesia que yo no sabía cómo superarla. Y fue en una crisis que me vino en el año 72, más o menos en julio, agosto, donde el Señor me enseñó una lección. Yo le pedía, Señor, ¿cómo esta iglesia puede ser ayudada? ¿Cómo puede ser cambiada? ¿Qué vas a hacer con la iglesia existente? Y más bien era una oración agresiva. Yo decía, con esta iglesia no llega a ninguna parte. En esta búsqueda fue que un día, orando y ayunando en mi casa, el Señor me reveló su señorío, quién era Él como Señor.
y allí se desprendió la visión del reino de Dios. Si Él es Rey y Señor, entonces nuestra actitud tiene que ser totalmente diferente. A partir de allí empezó a venir claridad y más claridad sobre esta luz del reino de Dios, que paralelamente está siendo una bendición en Argentina. Una experiencia que me ocurrió en la ciudad de Lautaro en una semana de reuniones especiales de evangelismo. Allí me invitaron para predicar evangelismo, pero el Señor me cambió toda la palabra y todo fue para la iglesia. Y cada vez parecía que la palabra era más resistida, pero al final de esos días el Espíritu Santo obró de tal manera que la gente se rindió al Señor. Hubo un quebrantamiento, hubo reconciliación en la congregación, y en ese momento, cuando la reunión había terminado y se dieron cosas extraordinarias, yo orando al Señor le preguntaba: ¿qué pasa, Señor? Porque la reunión terminó. Se acercó el pastor principal y me dice: estoy muy contento. Y yo le pregunto: ¿por qué? Porque la congregación estaba a punto de dividirse y ahora se están reconciliando, me dice. En ese momento yo seguí orando y el Señor me dice esta palabra: así está la iglesia, llena de tinieblas, y pretenden evangelizar a un mundo que está en tinieblas. Fue una palabra muy fuerte y yo le pregunto: Señor, ¿qué hay que hacer con esta iglesia? Él me dice: hay que evangelizar a la iglesia. Una inquietud que Iván tenía desde hacía mucho tiempo, y era acerca de que él siempre tuvo carga sobre la evangelización, pero se dio cuenta que no era suficiente evangelizar, sino que había que formar, edificar, discipular a las personas. Y él comenzó, lo vio del grupo de los navegantes cómo hacían, de cómo enseñaban a cada uno, y él comenzó a predicarlo. Tenía una congregación en una zona que se llama Casanova, y ahí lo comenzó a enseñar y a decir a los hermanos lo que había que hacer y todo, pero no había cambio. La congregación seguía igual y no lograba resultados. Por más que predicaba y que enseñaba, no lograba resultados, y por más que se juntaba con los ancianos y con los hermanos ahí de la iglesia, no lograba resultados. Entonces, ¿qué hizo Iván? Iván era un hombre sumamente práctico. Así que Iván lo que hizo fue abrir su propia casa y comenzó a hablar a sus vecinos y a ganar vecinos. Y a esos vecinos que ganaba los discipulaba, los iba formando, edificando a cada uno de ellos en el Señor. Y llegó a tener un grupo bien grande que nunca los llevó a la congregación de Casanova, sino que los tenía en su casa y no los llevó a ninguna congregación, a ninguna iglesia establecida los llevó, sino los discipuló en su casa. Y estos iban ganando a otros, trayendo a otros, y así él mismo aprendió el trabajo de discipulado. Después los llevó a la congregación. Cuando los llevó a la congregación de Casanova, él les dijo: esto es lo que yo les estuve enseñando por años y ustedes no lo vieron. Esto es hacer discípulos. Y ahí la gente, los hermanos de Casanova, dijeron: Iván, queremos volver a aprender todo esto. Tras pasar un periodo fuera de la ciudad y haber experimentado los nuevos aires de la renovación, Cristian Romo vuelve a su congregación de origen debido a una petición específica del Señor. Yo había estado un año fuera del pastoreo por causa del programa de evangelización, y cuando volví por indicación del Señor y no por un deseo mío. Y cuando volví la gente estaba contenta, pero les dije: yo no soy el mismo, el Señor me ha dado una nueva visión de la iglesia. Pero ellos dijeron: no importa. Bueno, yo empecé a enseñar del reino de Dios, del señorío de Cristo, y luego de 15 días vino un impacto tan fuerte que la mayoría no quiso aceptar esta luz, esta palabra. Se fueron más o menos 100 personas.
Fue un impacto negativo, evidentemente, pero yo le pregunté al Señor, ¿este es tu reino, Señor? Él me dice, sí. Cuando yo alimenté esa multitud con los panes y los pescados, ¿cuántos quedaron? Me dice el Señor. Y la verdad es que quedaron 12. Me dice, ese es mi reino. Cuando se ponen las cosas claras, la gente tiene que definirse. Y eso me dio paz. A partir de allí me quedé con 20 personas y empecé a enseñar de esas 20 tomé 8 como discípulos para formarles. Eso fue la revolución, yo le llamo el avivamiento de Gedeón. Mientras menos gente hay, parece que Dios empieza a operar de una manera extraordinaria. Y Juan Carlos le dice a Iván, yo no te pregunto por qué haces discípulos, sino para qué haces discípulos. Iván se quedó ahí y entonces le prestó el libro. Y cuando Iván lo lee, eso fue revolucionario. Y eso se comenzó a compartir entre todos, ¿cierto? La propuesta de este libro de Fromm, del propósito eterno, es que el Señor nos salva para transformarnos a la imagen de Jesús. Comenzó a revolucionarse el discipulado. ¿Por qué? Porque le puso meta al discipulado. ¿Qué hacemos en el discipulado? En el discipulado estamos trabajando para que cada persona sea conformada a la imagen de Jesús. Y yo escribí aquí los puntos principales de las prédicas de ese momento en adelante, cuando apareció ese libro. O sea, que desde la eternidad pasada Dios tenía un propósito para la humanidad. Esa fue una de las cosas que comenzamos a enseñar. El centro no es el hombre, sino es Dios. Este punto fue una revolución. Tiró por tierra cientos de libros, manuales y tratados, bosquejos, himnos, que ponen al hombre como centro de la obra de la cruz. Y el hombre no es el centro es el propósito de Dios de tener una gran familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Ese es el propósito de Dios. Dios quería ser padre y no solo redentor. Y Dios para eso quería muchos hijos, ¿cierto? Para ser padre. Y su propósito no es solamente ser redentor. La redención no es el fin, sino es el medio. La redención del hombre, el redimir al hombre, es el medio para ubicarnos otra vez en el propósito de Dios, que es formar una gran familia. La obra de Jesucristo no es solo para librarnos del infierno. La meta del cristiano no es llegar al cielo, sino ser como Jesús. Y ahí surgió la frase esa, que el propósito eterno de Dios es tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Pasó un año sin que llegara nadie, porque yo se lo pedí al Señor. Y pasado un año le dije, Señor, abre la puerta porque ahora hay gente que puede ayudarme a formar otras vidas. Y los primeros que llegaron fueron 10 hippies, 10 drogadictos, que se entregaron de todo corazón al Señor. Y eso produjo un impacto en la ciudad. Y de ahí en adelante vino un despertar tremendo del Espíritu Santo en la congregación. El testimonio de estos hippies fue extraordinariamente impactante. Lo llamé a mi casa y le dije, ¿qué hacen ustedes? Y ellos me dijeron, nada. Yo le dije, mire, la primera lección es que el que no trabaja no come. Así que le dije, ¿a qué hora se levantan? A las 11, a las 10 de la mañana. Y le dije, a partir de mañana ninguno se va a levantar después de las 8. Mientras encuentran trabajo, estudian, van a ayudar en su casa. Y todos estuvieron de acuerdo y se entregaron a esa palabra. Y ese fue un impacto en la familia en primer lugar. Después ellos testificaban en las calles con quién se encontraban. La cosa es que después de 3 meses de convertidos ellos, habíamos subido de 20 a 200 personas. La llegada del régimen militar al gobierno de Chile en 1973 sin duda marca un hito en distintas áreas de la sociedad. Fue un tiempo de mucha lucha, división y frustraciones. Los sueños se rompían como una gota de lluvia cae en el pavimento. Por su parte, la Iglesia no estaba exenta a los cambios que iban a producirse durante esos años. La persecución y violencia política se hace creciente y cada vez
más peligrosa. Producto de este ambiente hostil, el teléfono de Cristian Romo es intervenido por agentes del Estado y en los cultos de los fines de semana comienza a llegar personal de inteligencia infiltrado. El ser vigilados constantemente pasa a ser algo común, ya que algunos hermanos de la congregación tuvieron un rol político muy activo durante el gobierno de Salvador Allende, y existe temor por lo que pueda pasar con ellos. Muchas personas han sido detenidas y cunden los rumores respecto a las acciones de los militares. Bueno, evidentemente el Señor empezó a intervenir en la gente, a rescatar gente de distintos lugares, y entre ellos llegaron miristas, socialistas que estaban comprometidos con el gobierno de Allende, se convirtieron de verdad y cambiaron su mentalidad. Esto hizo que el gobierno me mandara a 2 policías en todos los cultos para ver qué estaba pasando. Bueno, esto realmente fue impactante porque un día me llamó el prefecto de investigaciones, me dice: pastor, venga porque tengo que hablar con usted, traiga los libros de la personalidad jurídica. Yo le dije: está bien, fui con los libros, y me dijo: deje los libros porque yo lo conozco bien a usted. Yo le digo: me conoce bien porque mi teléfono está intervenido, ¿no es cierto? Se rió y me dice: usted sabe cómo están las cosas. Pero yo lo llamé para decirle algo muy importante. Y yo le dije: ¿qué será? Me dice: de aquí en adelante no lo vamos a investigar más porque ya sabemos que toda la gente que llega a su congregación es transformada. Eso siguió, seguimos amigos. Si yo no hubiera venido a Estados Unidos, sería amigo de Bergoglio, porque pero yo me vine para acá. Me vine para acá cuando no podíamos trabajar más juntos, porque era o trabajar juntos o dividirse. Una pena eso, ¿no? Pasó el tiempo, se empezó a unificar la teología del movimiento. Entonces, el bautismo de niños, no. Y un montón de otras cosas, no. Entonces, el católico dejó de venir a ese grupo, y por ejemplo los italianos dejaban de venir porque también no estaban de acuerdo con otras cosas, y después dejaban de venir algunos de otras. Entonces el asunto es que se empezó a agregar al grupo. Después de los principales nos empezamos a ir. El primero fue Darling, que salió del grupo. Después Swinton se fue a Estados Unidos, Benson se fue a Bolivia, yo me vine acá a Estados Unidos. En fin, después el grupo se fue disgregando, pero no se disgregó porque nos peleamos, No, hasta el día de hoy nosotros nos encontramos, nos amamos, pero no nos sujetamos. Se hace adolescente, y el adolescente empieza a cuestionar a los padres. Cuando te empiezan a cuestionar, en vez de decir, pero estos no se sujetan, hay que decir, están creciendo. Están creciendo. Al principio pusimos mucho énfasis en el discipulado, en la relación de autoridad y sujeción. Eso generó, en algunos casos, no en todos, pero en algunos, unos cuantos casos, un discipulado como de dominio sobre la gente. Y tuvimos varias veces que corregir el rumbo en los discipuladores porque se tomaban atribuciones que no tenían que tener ellos. Así que de esta manera hemos cuidado hasta el día de hoy esa función tan importante en la iglesia. Discipular no es tomar posesión de la gente, sino es guiar, es ser como padres para los hijos. La relación padre-hijo es lo que Pablo enseña que debe haber en la iglesia, y no de jefe a empleado, no de jerarca a subalterno. El tema de la unidad de la iglesia vino más que todo por los libros de Watchman Nee. En mi mente es inseparable el tema de la unidad de los cristianos, la unidad de la iglesia, de todo el movimiento del Espíritu, porque el Espíritu Santo no mueve solo para renovarme a mí, sino para renovar la iglesia. Y yo no puedo pensar nunca
de la iglesia en términos de mi propia congregación, es decir, no limitarlo a mi congregación. Fue Orville Swindle quien tomó esta idea de unidad como una bandera. Había llegado como misionero a Argentina en 1959, luego de pasar un par de años en México ministrando la palabra del Señor. Para 1967, Swindle ya se encontraba en Buenos Aires, donde se convierte en uno de los pilares del espíritu renovador. Y bueno, Jorge fue el primero que predicó entre nosotros, ya habíamos salido de la casa de Darling y estábamos en el salón de fiesta de la calle Catamarca. Y ahí en ese lugar Jorge ministró sobre esto. Mauricio Weiss, que era uno de los secretarios de Juan Carlos ahí en la calle Hidalgo, él lo transcribió todo. En aquel tiempo se grababan en cintas y bueno, lo transcribió todo y después lo imprimió con mimeógrafo, como se hacía en aquel tiempo, y se repartió. Y ahí hablaba de la unidad de la iglesia, ¿no? Entonces, claro, muchos quedaron un poco ahí, o sea, es un imposible eso, ¿no? Y Jorge Pradas, recuerdo que él dijo, muy bíblico, muy interesante, pero es utópico, es imposible llevarlo a la práctica de cómo está la iglesia hoy, ¿no? El presentar a Cristo como Señor y no tan solo como Salvador continúa siendo el principal móvil de Cristian Romo. Pronto, una serie de pastores de la ciudad comienzan a tener comunión con él y la renovación va expandiendo su alcance a través de la región. No obstante, estas reuniones se ven complicadas por las prohibiciones que enfrentan los pastores de Concepción para relacionarse con Romo. El nuevo perfil del presbítero es resistido por las denominaciones más tradicionales, pues para la estructura eclesiástica los cambios que se están produciendo son muy fuertes. Muy temprano, en esos tiempos que te mencioné, Jorge Mitian y yo especialmente tuvimos varias conversaciones sobre este tema de la unidad de la iglesia y sentimos mucha afinidad al respecto. Fundamentamos todo esto en las mismas escrituras, pues en la Biblia no encontramos nada como sectarismo o divisiones, excepto por ejemplo la referencia de Pablo a los Corintios en capítulo 3, cuando habla de lo que él lamentaba en la iglesia de Corinto, que estaban dividiéndose con sus expresiones de favorecer Pablo o Pedro o Cristo. Entonces vimos la necesidad de acentuar esa cuestión de unidad. Chile y Argentina ciertamente fueron los centros neurálgicos de la explosión renovadora en el Cono Sur. Pero a poco andar, la potencia y el alcance de la visión son tan profundamente intensos que luego de la consolidación del movimiento mediados de la década de los 70, este se extiende a otras latitudes. El caso más emblemático es sin lugar a dudas Brasil, donde el Evangelio del Reino ha alcanzado límites insospechados y una realidad que se inició bebiendo de las aguas de los ministerios de Argentina y Chile. La realidad de la renovación en Brasil tiene como puntos neurálgicos las localidades de Porto Alegre, Bauru en Sao Paulo, Rio de Janeiro e a Comunidade de la Graça em São Paulo. A igreja em Porto Alegre, dessa parte, nesse avivamento, começou no início de 70, 73, por ali, onde vários irmãos de diferentes fundos denominacionais tiveram uma experiência muito forte, tanto com o batismo do Espírito Santo, os dons ministeriais e espirituais, e também cada vez uma clareza maior a respeito do reino de Deus e de sermos igreja. Isso junto com irmãos como Erasmo Ungaretti, Moisés Cavaleiro de Moraes, Ismael, Moacir Ramos de Oliveira, Joãozinho. Nós estamos realizando no seminário metodista uma semana que nós chamávamos de Semana Wesleyana, em que se rememorava alguns dos temas de Wesley
e a sua experiência, que ele chamava a experiência do coração aquecido. E aí então estávamos os membros do conselho diretor, nomeado pelo concílio, cujo presidente era uma senhora, Dona Silvia Torres. Bom, eu poderia dizer que logo que eu conheci o Senhor, em 76, a igreja em Porto Alegre já estava começando a ter seus primeiros contatos com a revelação dessas coisas e do reino de Deus. E chegamos à última reunião com uma pergunta da senhora que presidia o conselho, Dona Silvia. Foi essa a pergunta dela. Nós podemos afirmar que somos uma igreja dirigida e controlada pelo Espírito Santo? E nós não tínhamos uma resposta boa para dar. Me lembro que a primeira coisa foi um livro escrito por Juan Carlos Ortiz, chamado O Discípulo. E depois, um dos pastores que estava ali, chama-se Moacir Ramos de Oliveira, ele foi praticamente o primeiro pastor em Porto Alegre que começou a fazer discípulos da forma como nós entendemos hoje que deva ser. Aí ela estendeu a pergunta assim: mas nós não devemos ser uma igreja dirigida pelo Espírito Santo? A resposta foi sim. E aí ela fez uma outra pergunta. Esse pastor começou a ter no ano de 79, começou a ter muita revelação, não dessa expressão Evangelho do Reino, mas ele começou a ter muita revelação da cruz. E nós estamos procurando ser dirigidos pelo Espírito Santo? A resposta foi não. Ele disse: mas nós não devemos procurar o poder do Espírito Santo na vida da igreja? A resposta foi sim. Havia uma alternativa de sim e não. Moacir, inclusive, uma dos conflitos que ele tinha é que ele queria que o presbitério em Porto Alegre fosse mais aproximado dos irmãos da Argentina. Mas a princípio isso foi um pouco difícil. Essa aproximação ocorreu depois de algum tempo, depois de alguns anos, esta aproximação se acelerou, mas a princípio foi um pouquinho difícil. Ela disse assim: mas nós estamos procurando? E a resposta foi não. Assim, e nós não devemos procurar? E a resposta foi sim. O grupo era bem consciente, e um grupo grande de pessoas, por incluir todos os professores, todos os conselheiros e os alunos. Aí ela fez a última pergunta: mas nós não vamos procurar essa direção do Espírito? E a resposta foi sim. Aí ela fez a última pergunta: quando? E aí nós marcamos um dia para começar a buscar a graça, o poder, a unção do Espírito Santo, com oração. E aí começamos a orar. E depois, logo depois, um contato com os irmãos da Argentina, fomos vendo que os irmãos ali já tinham uma experiência maior. Eu pude estar na Argentina em 1978 pela primeira vez. Aí conhecemos Jorge Mitian, Ivan Baker, que foi os irmãos com quem mais nos relacionamos aí. E esse entendimento começou então a aclarar-se mais a partir daí. Então eu e a minha esposa fomos para Neuchâtel, na Suíça. Quando estava findando, nos últimos dias que eu tive de retornar, nós sempre assistíamos uma igreja protestante, a igreja protestante de Neuchâtel.
me ajoelhei no chão, pedi para Deus, Senhor, eu quero alguma coisa diferente quando chegar lá. Erasmo, Moisés, os irmãos lá, Ismael, eles tiveram um contato com o avivamento na Argentina e essa restauração. E também, então, tive o privilégio de entrar nisso junto com vários retiros e vários, vamos dizer assim, várias viagens que os irmãos de Porto Alegre, da igreja de Porto Alegre, fizeram à Argentina, principalmente aqueles retiros em Embalse. Quando chegamos, no dia que nós chegamos, era mês de julho, bem, um grupinho de juvenis de 14, 15 anos me procuraram e disseram assim, o pastor que pregou sobre os drogados disse que é para a gente evangelizá-los. Eu disse, não, podem fazer a vigília e eu vou estar junto com vocês. Essa experiência, né, de relacionamento com outros irmãos no Brasil começou desde os primórdios. De alguma maneira Deus nos usou, estou falando assim, nós no sentido geral, da igreja de Porto Alegre, para abençoar muitos outros irmãos no Brasil inteiro. Na noite da vigília, eles chegaram, nós começamos a orar. Quando chegou a meia-noite, eu disse para o líder deles, vocês continuem orando, que eu vou para casa, porque eu corri o dia todo. Amanhã, às 8 horas, eu tenho que estar no seminário. Então, eu vou dormir até às 4 horas da manhã. Às 4 horas eu volto, fico com vocês. Bem, à meia-noite em ponto, eu saí. Fui para casa dormir, às 4 horas eu cheguei no templo. E pelo Moisés e Erasmo serem muito conhecidos na denominação deles, eles foram usados para muitos contatos ao redor do Brasil, nesse avivamento ainda dentro da igreja metodista. Mas também isso levou eles a um relacionamento com outros irmãos, né? Moisés foi, vamos dizer assim, especialmente usado, especialmente na vida do Vince, no início. Asaf, querido companheiro de ministério, teve uma participação muito preciosa junto com Abílio, né, Chagas, ali em Bauru, naqueles primeiros encontros que tiveram lá. O templo estava todo iluminado, a porta da frente estava aberta, mas os meninos não estavam lá mais. Aí eu fechei as portas, apaguei a luz, só deixei a luz do altar, e lá eu fiquei orando a Deus pelos meninos e pelo que eu devia de fazer. Joãozinho já num convívio ministerial junto com Janê Nobre, Marcos e Mário, que foram enviados de Porto Alegre para estarem em Salvador ali começando a obra. Então esse convívio começou a crescer já há várias décadas, um relacionamento de amor, de amizade, de respeito e cada vez mais querendo ver o reino de Deus sendo manifesto nessa nação amada. Quando foi, de repente eu levantei, fui orando pelo corredor. Quando eu cheguei no meio do corredor, eu estava orando em voz alta, estava sozinho, a minha língua embrulhou. E eu comecei a falar as coisas que eu não sabia. A minha conversão, ela se deu em 69, numa congregação muito avivada. E logo depois disso, eu vim conhecer o Arthur Remos. O Arthur trouxe o Christian em 1978, aqui no Brasil. E veio, ficou conosco, e depois ele me convidou para ir a Embalse, Rio Terceiro, num encontro lá com os irmãos argentinos, né? Aí começamos a trazer o Imitian, ele vinha para São Paulo, vinha para Bauru, e aí começou dessa forma o nosso contato. A princípio, a gente buscava cobertura tanto de Christian como de Imitian, e eles não tinham clareza se deveriam dar cobertura a alguém aqui no Brasil, que eles diziam que no Brasil deveria ter suprido as suas próprias necessidades de cobertura.
Mas teve um momento no encontro em Bauru que o Christian e o Mitian me chamaram e disseram que ele estava assumindo a partir daquele momento, né? Aí eu tenho estado no Chile, Christian e Mitian têm estado conosco nos nossos encontros e isso já fazem quase 20 anos que estamos nisso, né? Bem, com essa mensagem que eu recebi de Arthur e desse grupo, desses movimentos que eu falei aqui agora, eu comecei a ajudar algumas congregações na formação dos seus pastores, dos seus obreiros, né? Comecei a formar, e primeiro aqui em Vinhedo, aqui perto, só com a congregação em Vinhedo, que era uma congregação batista. A gente começou a falar do reino de Deus, do fazer discípulo, do propósito eterno de Deus. Aí vieram os irmãos de Valinhos, que se chegaram a esse momento, depois de Indaiatuba, Campinas, e foi crescendo. Essa relação, ela está com 35 anos. Assim, tem desenvolvido a nossa comunhão, o nosso relacionamento. Não somente aqui, né? Deus me abriu portas na Europa, me abriu portas para chegar lá, pregar o Evangelho do Reino. Inglaterra, Holanda, Bélgica, Espanha, Alemanha, também na África, Moçambique. Bauru es una localidad especial dentro de esta historia. El primer contacto con la revelación que estaba impactando Chile llegó tras la visita de Cristian Romo a un pequeño grupo comandado por el pastor Avilio Chagas. Como nos satisfaz e como traz. Quando nós estávamos saindo da igreja presbiteriana, que foi, nós ficamos assim, sem teto, sem cobertura, e aí nós oramos muito ao Senhor e o Senhor nos indicou essa missão que nós temos hoje. Missão comunicação, missão cristã, para não ser mais uma denominação. E então, foi aí que nós conhecemos o pastor Christian Romo, que estava passando por Bauru, vindo aqui de Ibitinga, onde ele foi lecionar sobre o reino, e ele esteve conosco. Nós o conhecemos, nos agradou muito a sua palavra, e nós precisávamos daquela palavra, e ele ficou conosco e voltou do Chile e tornou a voltar, permaneceu uma vez com toda a sua família por 2 meses e meio conosco. E aí foi que nós ouvimos sobre o reino de Deus. Ele nos convidou para irmos à Argentina com um grupo da igreja de Jundiaí, cujo pastor era o Jamé, e nós aceitamos. O Jamé tinha reservado através do senhor, seu pai, um lugar para mim no ônibus, e foi aí que eu fui ao primeiro encontro que eu pude ter a oportunidade de assistir em Embalse, na Argentina, e o senhor, seu pai, me apresentou ao Jorge Mitian, ao Suindo e a outros irmãos lá, e foi ali que nós também nos envolvemos em um relacionamento, além do Chile, com os argentinos. Eu me entendia crente, era um crente dos domingos, e comecei a perceber que pelo reino Jesus queria que eu me tornasse um discípulo, não somente um crente, como a gente chamava. E foi aí que ele insistiu e me levou à palavra, e eu resolvi, pela força e o poder do Espírito, louvado seja o Senhor, a querer me tornar um discípulo. E não foi fácil, porque eu tive que ir renunciando aos meus direitos. Eu era professor de direito, que ensinava meus alunos a não abandonar o seu direito, a postular por todos os seus direitos, e de repente vem o Senhor Jesus e me exige negar a mim mesmo e renunciar aos meus direitos. Quando eu ouvi sobre unidade, e aí já não foi tanto com o senhor, seu pai, foi com o Mitian, que ele havia me apresentado, num desses encontros na Argentina, e Mitian tinha orado muitos meses e teve a revelação e aquela palavra que nós estávamos lá em Embalse, uma reunião pequena de pastores, quando Deus derramou aquela graça através daquela palavra,
sobre unidade. Para o meu ministério se tornar um ministério frutífero, dependia de eu fazer, antes de fazer unidade com os pastores, fazer unidade com meus filhos e com a minha esposa. Porque eu não tinha essa unidade. Eu tinha muita coisa escondida da minha esposa. E não tinha um relacionamento pai, filho, filho e pai, como devia ter. Foi aí que nós procuramos nos tornar um, e Deus nos ajudou. E aí o nosso ministério começou a crescer, a ser promovido por Deus, pela unidade da família. La comunidad de Bauru ha crecido a pasos agigantados. Actualmente consta de 18 presbíteros y en Brasil su influencia se extiende a diversos lugares como el Amazonas, añadiendo además un enfoque hacia el exterior del país, debido a su trabajo intenso en las misiones. E foi então que eu comecei a sair pela região e começamos a enviar missionários da igreja local para a região. Hoje nós temos mais de 20 igrejas só nessa região. Para o Ceará, onde nós temos quase 15 igrejas, e para Minas Gerais e para Mato Grosso. E isso não foi uma coisa minha, foi uma coisa de Cristo. Ele ampliou a minha visão pastoral e me deu uma visão profética. Nós achamos que para começarmos numa nação, tinha que ser Portugal, que é a nossa nação mãe, que foi quem nos descobriu e quem esteve primeiramente aqui conosco, os portugueses. Então nós achávamos que devíamos primeiro começar com Portugal. Mas um grupo de pastores aqui do Brasil nos chamou para unirmos com eles e precisávamos ir para a Inglaterra. E Deus levantou o meu filho Ed para ir para a Inglaterra. E em vez de começarmos em Portugal, começamos na Inglaterra. E de lá fomos também para Portugal e agora estamos também nos Estados Unidos e esperamos chegar aqui em algumas nações mais próximas, se Deus quiser. Ubicada en la zona este de la ciudad, la Comunidad de la Gracia es creada en 1979 a instancias del presbítero Carlos Alberto Becerra, quien, aproximadamente un año antes, recibe la revelación del reino de Dios a través de los ministerios de Argentina y Chile. E eu particularmente fui alcançado por este mover glorioso, daquela visão que falava sobre evangelizar pessoas, mas levar as pessoas a tornarem-se discípulos de Jesus. E eu me lembro que esta ênfase relacionada com a autoridade, o senhorio de Cristo, para fazer diferença na vida destas pessoas, isto realmente foi fundamental. Eu experimentei este mover de Deus na minha vida, estou colhendo os reflexos disso depois de 40 anos, e a nossa visão é cuidar bem das pessoas que se convertem, dar a elas a saúde espiritual necessária em todas as dimensões da vida, desde a sua vida espiritual, a vida familiar, a vida moral, a vida social, a vida empresarial, enfim, em todas as dimensões. Más o menos en el año 1980 llegaron noticias de esta nueva palabra sobre el Evangelio del Reino. Digamos que los pioneros fueron una familia de los hermanos Lorenzo Coca y un pastor de Chimbote, de Milton Guamán, ya me recordé. En Lima fue casi en el año 87 más o menos, fue a través del contacto con el pastor Percy Greenfield y otros hermanos que tenían contacto con Argentina. Entonces relaciones van, relaciones vienen, nos fuimos conociendo, no sabíamos nosotros que acá en Lima se había abierto un contacto con Cristian. Luego empezamos a trabajar juntos y paralelamente tanto Chimbote como Lima fueron creciendo. Instaurar o poner los principios del reino en las personas ha sido muy difícil porque mucha gente hablaba del reino,
leía del reino, escuchaba del reino, pero no practicaba los principios del reino. Bueno, muchas familias recibieron esta palabra. Hoy hay un remanente, hay familias sólidas. Los hijos que tenían 4 o 5 años, hoy ya tienen 20 y tantos, otros 30, más de uno es profesional. Entonces hay una gran esperanza en esa segunda generación, una generación con otro potencial, con una mente más abierta, han recibido esta palabra cuando eran niños. Y algunos padres de estos niños todavía mantienen una relación de discípulo a maestro. El desafío de la actual generación es continuar con la obra de estos líderes. El precio que ellos pagaron por extender el Evangelio del Reino constituye una oportunidad para que los discípulos del mañana cosechen el fruto de estas verdades. Dios quiere que la llama que se inició hace más de 40 años no se apague jamás. La generación pasada vivió de sueños e ideales. Esta debe ir más allá y concretar todas las promesas que existen en el corazón de Dios. La historia de la renovación es la historia, a fin de cuentas, de hombres que fueron usados, que se atrevieron a cruzar las fronteras de lo imposible para provocar un cambio profundo en la iglesia. Solo queda esperar lo mejor. Que o Senhor faz ventos para os seus anjos e labaredas de fogo para os seus ministros. Ele me incendiou e agora eu estou aceso e ninguém conseguiu apagar. E vale a pena continuar. E não é fácil, mas Deus abençoa e continua abençoando. Louvado seja o Senhor.